Hola, soy Carlos Montejo, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, y en los próximos minutos estaremos realizando un fascinante viaje a través del sistema nervioso, apoyándonos en un mapa mental. Comencemos definiendo cuáles son las funciones del sistema nervioso y veremos que el sistema nervioso básicamente tiene tres funciones: la función sensitiva, la función integradora y la función motora. Cuando nos referimos a función sensitiva, básicamente nos referimos a la capacidad de captar información de nuestro entorno interior y exterior para su procesamiento. Entonces, cuando hablamos de función sensitiva, es captar estímulos que vienen tanto del exterior como que se generan dentro del organismo para su procesamiento. Y cuando hablamos de función integradora, nos referimos a que el sistema nervioso procesa la información que obtenemos a través de la función sensitiva para gestionarla y darle su mejor respuesta. Y eso nos lleva a la tercera función, que es la función motora. Cuando hablamos de la función motora, básicamente nos referimos a la respuesta que da el sistema nervioso central a ese estímulo que está recibiendo el sistema nervioso. Y eso lo hace a través de los efectores, que en general son las glándulas y los músculos. El siguiente punto que trabajaremos dentro del sistema nervioso es el tejido nervioso. Como sabemos, el tejido o un tejido no es más que una asociación de células. Y en el caso del sistema nervioso, la célula que lo conforma es la neurona. Veremos distintos aspectos importantes sobre estas vitales células. Comencemos con su estructura. Toda neurona tiene tres estructuras principales. La primera es el soma o cuerpo, que es esta parte, digamos, grande que vemos dentro de la neurona, y ella contiene los organelos celulares, por lo cual el soma se encarga básicamente de los procesos de metabolismo celular. Aparte de eso, las neuronas presentan una dendrita, que son esas ramificaciones que tiene alrededor la célula y cuya función es la de recibir estímulos. Y por último tenemos el axón, que es este tubito que podemos ver después de la neurona y se encarga de enviar o transmitir impulsos nerviosos hacia otra neurona. Entonces tenemos esos tres elementos: el soma, la dendrita y el axón. Otro concepto importante a manejar cuando hablemos de la neurona es la neuroglía. La glía es el soporte de una célula, y cuando hablamos de neuroglía decimos que son esos tejidos de soporte de las neuronas. Y hablando de las funciones neuronales, la más importante es la transmisión del impulso nervioso. ¿Y el impulso nervioso qué es? Bueno, el impulso nervioso es una manifestación, una respuesta compleja del cuerpo que combina varias cosas, pero lo más importante es que el impulso nervioso es una respuesta eléctrica. Desde esa perspectiva, las neuronas tienen una capacidad de excitabilidad eléctrica, es decir, son capaces de emitir y percibir electricidad, y eso es lo que les permite justamente transmitir los impulsos eléctricos. Es importante señalar que no solamente el impulso nervioso se media a través de electricidad, también hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores que se encargan de generar estímulos de una neurona a otra para generar respuestas asociadas a el impulso nervioso. Cuando vamos a hablar de los tipos de neurona, vamos a hablar de que existen dos tipos de clasificaciones que podemos tener para ellas. La primera es por estructura y la segunda es por función. Vamos a comenzar por hablar de las neuronas en base a su estructura. Si lo observamos desde su estructura, la podemos clasificar en tres tipos: unipolares, bipolares y multipolares. Básicamente estos polos se refieren a la cantidad de sitios por donde entra y sale información de esa neurona. Así tenemos que en las unipolares tenemos un sitio de entrada y un sitio de salida, las bipolares tienen dos sitios de entrada y de salida, y las multipolares cuentan con diversos puntos de entrada y salida de ese impulso nervioso. Ahora, si vamos a clasificarlas por función, podemos definir tres tipos de neuronas:
Las sensitivas, que ya vimos que son las que captan información del entorno exterior, que las podemos clasificar en 3 tipos. La aferente, que se encarga de captar y recibir estímulos. Por función también las podemos clasificar como motoras. Las motoras, ¿qué es lo que van a hacer? Hacer efecto, ejecutan. Entonces las neuronas que transmiten información para que la respuesta se manifieste son motoras. Y por último tenemos las interneuronas, que se encuentran entre las sensitivas y las motoras, procesando la información entre ellas. Continuando con nuestro viaje por el sistema nervioso, vamos a hablar ahora de la constitución del mismo. Tenemos que el sistema nervioso está compuesto básicamente por 2 tipos de estructura: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Comenzaremos hablando del sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene 2 divisiones: el encéfalo y la médula espinal. Vamos a iniciar con las estructuras vinculadas al encéfalo. La primera estructura que vamos a estar estudiando del encéfalo es el tallo cerebral. El tallo cerebral es una estructura que se encuentra en la base del cerebro, está conectado con la médula espinal y lo conforman 3 estructuras: el bulbo raquídeo, empezando de abajo hacia arriba, el bulbo raquídeo, luego la protuberancia anular y el mesencéfalo. Vamos a comenzar hablando del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está entre la protuberancia anular y la médula espinal y tiene una función vital muy importante, que es la transferencia de información sensorial, es decir, permite el paso de información hacia el cerebro, pero más allá de eso, controla los centros respiratorios y cardiovasculares del cuerpo. Desde esa perspectiva, el bulbo raquídeo, el controlar la respiración y el ritmo cardíaco, es vital para el mantenimiento de la vida. Continuando con la protuberancia anular, es la estructura que está a continuación, por encima del bulbo raquídeo, está entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, y tiene como función conectar la estructura del bulbo raquídeo con el mesencéfalo, y también tiene otras funciones operativas como son la coordinación motora, contribuir en la regulación de la homeostasis, es decir, del mantenimiento en condiciones estables del organismo, puntualmente con la temperatura, y también ayuda a controlar los ciclos circadianos del sueño y la vigilia. Por circadiano entendemos relativos al horario, ¿okay? Y por último tenemos el mesencéfalo, que está entre el cerebro y la protuberancia anular, y su función principal es intervenir en el control de los movimientos oculares, ayudar al movimiento de los músculos esqueléticos, y también tiene un importante rol en los núcleos auditivos y visuales. Continuando con el encéfalo, la siguiente estructura que vamos a estar trabajando es el diencéfalo, que está ubicado en la parte media del cerebro, y básicamente en él vamos a encontrar 4 estructuras: el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Vamos a empezar con el tálamo, señalando que su ubicación está encima del tallo cerebral y que cumple diversas funciones dentro del sistema nervioso. Una de las funciones más importantes del tálamo es que ayuda a unificar los estímulos relacionados con la visión, audición, tacto y gusto. Fíjense que en este caso no controla el olfato, porque eso lo tenemos ubicado en otra estructura, ¿no? Pero se encarga de correlacionar los estímulos de estos 4 sentidos. Además también contribuye en la regulación del sueño en combinación con el hipotálamo, y cumple funciones importantes para la regulación de las emociones. Continuando con el hipotálamo, fíjense que hipo significa abajo, se encuentra debajo del tálamo y tiene como funciones principales la regulación del hambre, de la sed. También contribuye con el control de la temperatura, las contracciones uterinas, y cumple una función importante también en
la expresión o en la modulación o en la intensidad de las emociones. Además, cumple funciones de integración de los reflejos, es decir, las respuestas automáticas que da el sistema nervioso central. Después tenemos el subtálamo, que se encuentra entre el mesencéfalo, el tálamo y el hipotálamo, y él tiene una función básicamente de integración motora y coordina todo lo que tiene que ver con los movimientos voluntarios y ayuda a articular y hacer que ese movimiento sea preciso. Disculpe. Y por último tenemos el epitálamo, que se encuentra por encima del tálamo y tiene la función de regular la producción de melatonina y de esa manera contribuye también con el sueño. Fíjense que en esta estructura, en el diencéfalo, tenemos una importante función relativa con el sueño. Continuando con el encéfalo, vamos a hablar ahora del cerebro y sus distintas estructuras. El cerebro, probablemente todos sepamos, se encuentra en la cabeza, dentro de la protección de la caja craneal, y está recubierta por unas membranas que se llaman las meninges, que buscan su protección. Las meninges son 3 capas que recubren el cerebro y lo protegen, ¿no? Estas 3 capas son la pía madre, la aracnoidea y la dura madre. La pía madre es la capa interna, es muy delicada y con gran vascularización, es decir, con mucho riego sanguíneo, y es el que está en contacto directo con el cerebro. La aracnoidea es la siguiente, es la capa media y está llena de líquido y cumple como función pues amortiguar el cerebro, servirle como de colchoncito al cerebro. Y la dura madre es la capa externa, que es la más resistente y es la que está pegado del hueso. Cuando hablamos de que está llena de líquido, el líquido al que nos referimos es el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido compuesto básicamente por agua y mielina de color blanco, que se encarga de proteger también todo el sistema nervioso central, ¿no? Eso es lo que se refiere a las meninges. Si vamos a ver ahora cómo está compuesto el cerebro, podemos decir que el cerebro está compuesto por lóbulos o porciones, ¿ok? La primera que vamos a ver es el lóbulo frontal, es uno solo y como podemos ver aquí en la imagen, corresponde a la parte frontal del cerebro, la parte que está, digamos, en la frente, ¿no? Y este lóbulo frontal tiene 4 áreas que cada una cumple una función muy importante. El área prefrontal se encarga de llevar los movimientos voluntarios. Luego está el campo ocular frontal, que se encarga de regular los movimientos de los ojos. El área de Broca, que ya la estudiamos en otro momento dentro de la asignatura, que se encarga de producir el habla, permitir la articulación de la palabra. Y tenemos la corteza prefrontal, que está vinculada con la personalidad, la intensidad de los sentimientos, la iniciativa, el juicio y la atención. Está profundamente vinculado a las emociones. Si nos vamos ahora hacia la parte de atrás, tenemos el lóbulo occipital, que se encarga de la interpretación de las imágenes. Tiene una relevancia vital con lo que tiene que ver con el procesamiento de imágenes, la discriminación de movimiento y colores, y todo esto vinculado a la parte visual. Y luego tenemos, digamos, las partes laterales del cerebro, que son el lóbulo parietal, que es como decir la mitad superior, y el lóbulo temporal, que es la mitad lateral inferior, ¿no? Si iniciamos por el lóbulo parietal, que es la parte superior, se encarga de la somatosensación, es decir, las sensaciones que percibimos a través del cuerpo y la integración de esas sensaciones visuales, auditivas y táctiles, ¿ok? Integración quiere decir que las combinamos para obtener respuesta de ellos. Y el lóbulo temporal cumple un importante rol
dentro de lo que son los lóbulos cerebrales. Para concluir con esta parte del sistema nervioso central, nos falta conversar sobre la médula espinal. La médula espinal es una estructura cilíndrica que va dentro de la columna vertebral. Conecta, cuando vimos el tallo cerebral, y baja por dentro de toda la columna vertebral, y básicamente su función es la de transmitir impulsos nerviosos desde el cuerpo y hacia el cerebro y viceversa, del cerebro hacia el cuerpo. Para concluir, vamos a conversar sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son todas las redes nerviosas que conectan al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Para hacer su estudio podemos hacer dos tipos de clasificaciones. Podemos hablar de una división anatómica y de una división funcional. Vamos a abordarlas ambas, comenzando con la división anatómica. Esta división anatómica se enfoca en dónde se encuentran ubicados esos nervios, ¿no? Y comienzan con los nervios craneales, que son 12 pares ubicados a la altura de la cabeza y cuello, y básicamente cumplen con la función de procesar la información que tenemos en la cabeza, oídos, la vista, toda la información que recibimos a través de la cabeza, y también los nervios que controlan la movilidad del cuello y la cabeza. Luego de los nervios craneales tenemos los nervios espinales, que son 31 pares, se llaman espinales porque salen de la columna vertebral y se encargan de enviar y procesar pues, información sensorial del tronco y las extremidades hacia el cerebro. Al mismo tiempo también se encargan de regular todo lo que es el movimiento de la musculatura esquelética, es decir, los músculos de los brazos, los de las piernas, los que están vinculados a movimiento y locomoción. Ahora, la división, digamos, que más se utiliza cuando hablamos del sistema nervioso periférico es la división funcional, que divide los nervios en el sistema somático y en el sistema autónomo. En el sistema somático vamos a encontrar todas aquellas neuronas que regulan las funciones voluntarias o conscientes del organismo, es decir, lo que tiene que ver con voluntad, conciencia, pensamiento, todo lo que tiene que ver con eso racional. Y el autónomo va a estar vinculado al resto de las respuestas involuntarias del cuerpo, es decir, las que no controlamos nosotros. Dentro de eso tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, cada uno de ellos con sus distintos neurotransmisores, y la respuesta de cada uno de ellos es específica en cada uno de los órganos, ¿no? De manera de mnemotecnia, podemos trabajar que el sistema nervioso simpático lo podemos asociar con una respuesta como si estuviésemos asustados, para ver la respuesta en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando uno se asusta, abre los ojos, favorece la dilatación de la pupila, uno respira más acelerado, es decir, dilata los bronquios, el corazón se acelera, es decir, tiene acción sobre el ritmo cardíaco, y contrariamente a lo que pudiéramos pensar, pues favorece la relajación del aparato digestivo. El parasimpático hace las funciones antagónicas, contrae la pupila, contrae el bronquio, y aumenta el peristaltismo intestinal. Y por último tenemos el sistema entérico, que es el que regula todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo.